En el campo estético, no obstante, sí que ha habido desarrollos muy interesantes. En concreto, yo le recomendaría los dos autores canónicos a este respecto, que son Robin van den Acker y Timotheus Vermeulen, dos autores que publicaron en el año 2010 unas notas acerca de lo metamoderno, una página web donde se han ido alojando a lo largo de los años pues diversos artículos dedicados a las artes plásticas, a la literatura, al cine, y allí tienen muchos ejemplos de diversas ramas artísticas comprendidas desde la perspectiva o el prisma de lo metamoderno. Hay que decir que van den Acker y Vermeulen, a pesar de proponer una alternativa a la posmodernidad, o al posmodernismo, mejor dicho, están muy influidos por Jameson. De hecho, utilizan básicamente las categorías de Jameson, hablan de la periodización de determinados periodos históricos, hablan de los mapas cognitivos, hablan de las estructuras de sentimiento. Ellos consideran que el metamodernismo no es una nueva etapa, no es un nuevo periodo histórico, aunque ellos periodizan en concreto la década de los 2010 para mostrar como una serie de cambios históricos que propician o que revelan o que justifican que están de trasfondo de una serie de obras de arte que surgen en esa década. Cuando ellos hablan de estructura de sentimiento, están tomando un término, una expresión utilizada por Raymond Williams, el teórico británico, quien sostenía que detrás de todas las obras hay siempre una estructura de sentimiento que se intuye pero nunca se percibe. Es algo que está en todas partes pero no en ninguna en concreto. Algo así como el espíritu de una obra de arte. Hay un espíritu de la obra de arte que hace que un determinado texto, una determinada pintura, un determinado performance o quizás un determinado edificio represente a su época. No sabemos qué exactamente, pero hay algo quintasencialmente previo a la Primera Guerra Mundial en Busca del tiempo perdido, pongamos por caso. Hay algo quintasencialmente, qué sé yo, romántico, o las penas del joven Werther. En ese caso es de manera mucho más explícita. La cuestión es que no sabemos cómo, pero hay siempre detrás de cada obra una estructura de sentimiento objetivada en el material literario, en el material artístico, que apunta más allá de los elementos formales y de contenido de la propia obra. Entonces, el metamodernismo sería una estructura de sentimiento que empieza a expresarse en determinadas obras concretas de la década de los 90, 2000 y 2010. Cuando van den Acker y Vermeulen hablan de metamodernidad, ¿a qué se refieren exactamente con el prefijo meta? ¿Se están refiriendo a aquello que está por encima o más allá de lo moderno? No, se están refiriendo en concreto a la acepción de meta en griego, que significa entre dos. En concreto, ellos toman su inspiración filosófica del banquete de Platón, donde se habla de Eros, el amor, como mediador entre lo divino y lo humano. Eros y también los héroes son mediadores entre lo divino y lo humano, están a caballo entre lo eterno y lo finito. Lo metamoderno no pretende ser una alternativa total a la posmodernidad y a la modernidad, sino que lo que quiere es describir la oscilación que se produce en el arte actual entre categorías modernas y categorías posmodernas, es decir, entre formas de concebir el arte próximas al realismo del siglo XIX o a las vanguardias históricas y formas de aproximarse al arte más afines a las prácticas del vídeo, la instalación, el performance, o en literatura a los trabajos de Barthes, de Barthelme, de William Gaddis, etc. Entonces, ¿cuáles son las características estéticas de estas nuevas obras que oscilan? Insisto, que lo importante es que van oscilando entre lo moderno y lo posmoderno. Una de las características analizadas por van den Acker y Vermeulen en el libro colectivo que publicaban en 2017 sobre este asunto es lo que ellos llaman el neohistoricismo. Es decir, frente a la destrucción de todos los tiempos pasados y futuros en el posmodernismo, donde todo sería una suerte de presente continuo sin ninguna referencia a ninguna trascendencia, en ciertas obras de arte, especialmente en el campo artístico, nos hemos encontrado con un regreso de la memoria histórica. Véase, por ejemplo, la importancia concedida al trabajo de archivo, pues por comisarios como D. Lieberman y compañía. Evidentemente, los trabajos de memoria histórica, Tori Salcedo, etcétera, han realizado en Colombia, en la famosa intervención en la Tate Gallery, etcétera. Es decir, ha habido un replanteamiento del problema de la identidad cultural y de la pertenencia a una tradición. Es decir, se ha introducido de nuevo un factor histórico, pero de nuevo, que no es una ruptura total, no es ni un regreso a la modernidad tal cual, ni tampoco es una ruptura de algo radicalmente nuevo, sino que es una oscilación constante entre ese presentismo mediático del que inevitablemente tenemos que partir y un intento de, no obstante, recuperar por medio de efemérides, de conmemoraciones, de regreso al archivo, de trabajo con el pasado, de esa realidad histórica que nos ha precedido. En segundo lugar, una característica estética de estas nuevas obras de arte es el giro afectivo. Jameson, en sus textos sobre la posmodernidad, había afirmado que una de las características de la época posmoderna es la disipación
del afecto. Por tal cosa entendía Jameson que en las obras posmodernas ya nos encontramos con personajes estables, firmes, que tienen una serie de pasiones, de motivos y de afectos claramente subjetivos e individualizados, sino que a partir de un determinado momento nos encontramos con antihéroes o figuras literarias o artísticas disueltas, donde los afectos ya no son subjetivos, sino que están puestos entre paréntesis o flotando como algo prácticamente aéreo. Entonces, para Jameson, básicamente, el desvanecimiento del afecto consiste, por un lado, en esto, en que los afectos dejan de pertenecer a personajes claramente reconocibles con un arco narrativo. Véase, por ejemplo, La pasión de venganza en El Conde de Montecristo, ¿de acuerdo? Prácticamente ninguna obra literaria postmoderna tiene esa fijación, ningún personaje, ninguna obra literaria postmoderna tiene esa fijación emocional como la que tiene El Conde de Montecristo. Pues bien, sobre este asunto ha habido una revisión por parte de Brian Massumi y una serie de, sobre todo, feministas de la tercera ola, que han recuperado la importancia de la corporalidad y que se han planteado el carácter filosófico cognitivo de los afectos. Esto en realidad es vamos a decirlo así rápidamente, es un malentendido, en el sentido de que lo que Massumi y compañía llaman afectos no es muy distinto de lo que Jameson llamaba esa objetualización y reificación de la vida emocional de los personajes en las obras de arte posmodernas. Sea como fuere, lo que es evidente es que a partir de los años 90, sobre todo ya en los años 2000, nos encontramos con ciertas obras de arte donde el carácter afectivo, emocional, incluso cursi, de lo que se expone es esencial. Aquí esto conecta con la tercera variante o la tercera característica estética de este tipo de obras, que es que apelan a una forma de neorromanticismo frente a la superficialidad del arte posmoderno autoconscientemente, autorreferencialmente superficial. En el metamodernismo tenemos un uso de la nueva sinceridad, un recurso a la posironía. Posironía y nueva sinceridad son los dos términos clave de este nuevo paradigma metamoderno en el campo de las artes, y son dos expresiones acuñadas y propuestas por David Foster Wallace en un ensayo titulado Unam Pluribus, de lo uno o lo múltiple. En ese ensayo sobre la televisión, David Foster Wallace expresa una desafección, un rechazo de la ironía posmoderna, que a su juicio ha sido utilizada y expropiada y neutralizada por las lógicas de la publicidad comercial. En el momento en que incluso Coca-Cola utiliza registros irónicos y en Los Simpson nos encontramos con una serie de dibujos animados que se produce en la Fox y no obstante se hace burla de la Fox, esa estrategia de disrupción y de desmantelamiento de lo establecido deja de tener interés. Vuelvo a remitirles a la conferencia que nos ha dado Alain Badiou tan magistral. Hay ciertas formas de abrir lo imposible que son fácilmente asimilables o instrumentalizadas por la lógica del capital. Pues bien, David Foster Wallace, que a pesar de que era un hombre muy afín a la cierta derecha de carácter reaganita, entendía que ya habíamos llegado demasiado lejos en términos posmodernos. Incluso esto se puede conectar con el debate contemporáneo acerca de la nostalgia respecto al pasado. Véase, por ejemplo, la famosa intervención de Ana Iris Simón, la periodista y escritora, ante la Moncloa, al pleno de los ministros y nuestro presidente de gobierno, hablando de la importancia de establecer una serie de garantías para que los jóvenes puedan reproducirse a día de hoy y mantener un poco el nivel de individuos en el Estado español. ¿Bien? Esta es básicamente la propuesta estética de la metamodernidad, es decir, tenemos una serie de obras de arte que muestran una estructura de sentimiento en constante oscilación entre lo moderno y lo posmoderno, caracterizada por el neohistoricismo, bien sea la recuperación del pasado de manera melancólica, bien sea el recurso a la efeméride histórica, el giro afectivo, donde los afectos ya están descorporizados y son más bien entidades de transición entre un individuo u otro. Hay un libro muy clásico al respecto, son los de Sara Ahmed, que tiene varios textos acerca de la política de los afectos. Y por último, esa búsqueda de una profundidad neorromántica, donde, partiendo de la ironía, que inevitablemente tiene cualquier presentación en público, se busca una nueva sinceridad, una nueva profundidad. Evidentemente, tienen que ser neorrománticos, pues los románticos son los que entendieron que la estructura de la subjetividad humana es contradictoria y que cuando uno pretende ponerse intenso, está haciendo el ridículo. Es decir, que la ironía es algo objetivo. No es que tú quieras hacerte el gracioso, es que tú, pretendiendo ser serio, pretendiendo ser afectivo, pretendiendo ser cariñoso, estás haciendo el ridículo entre los demás. Es por eso que nos encontramos en autores como los hermanos Schlegel una teoría a la vez de la ingenuidad y de la ironía, porque la estructura de la subjetividad humana tiene ese carácter dicotómico.